RTW24. RTW24. Amigos de RTW24, yo soy José Arnaldo Mujica, es un placer saludarlos y compartir con ustedes a esta hora pues las principales noticias de Colombia, Venezuela y otras situaciones que se refieren en las redes sociales como importancia informativa. Vamos de inmediato a iniciarnos con Venezuela y el titular principal que aparece el día de hoy en el diario El Nacional de este país pues da a conocer el tema de la canasta básica y sigue siendo un problema en Venezuela el tema de la economía. El titular principal, la canasta básica aumentó a 10.2 millones en un mes. Esto es una información que aparece en la página principal del Diario Nacional. Cada día el venezolano puede comprar menos con su dinero a propósito de la hiperinflación. En enero cerró en 35.4 millones de bolívares, lo cual significa que una promedio necesita diariamente 5 salarios mínimos de 248.510,41 bolívares para cubrir los gastos de alimentación, salud, vivienda, educación y entretenimiento. Los trabajadores en agosto gastan en promedio 70.000 bolívares solo en el almuerzo. Esta información está publicada en el Diario Nacional. Al lado también y sobre la misma línea, Estados Unidos cuestiona que Venezuela integre el Consejo de Derechos Humanos. Washington considera inadecuado que naciones con registros muy precarios de respeto a los derechos humanos sean directivos de la entidad de la ONU que se ocupa de evitar que esto ocurra en cada uno de los países. Una de las informaciones más destacadas en el Diario Nacional. También subida de la tasa del DICON representa devaluación del 16.92% en la economía venezolana. En cuanto a crisis social, 4 de 5 sedes de la UNEXPO se quedaron sin comedor. Esto a propósito del tema de educación en Venezuela que sigue siendo noticia. Vamos a avanzar con el Diario Universal de la misma nación y comentamos también un poco lo que se genera en cuanto al tema electoral. Hay que recordar que Venezuela también será uno de los países del continente que enfrentarán una contienda de este tipo. El Consejo Nacional Electoral prorroga 48 horas inscripciones de candidatos, esto tras una medida controversial que se dio el día de ayer y fue anunciada mediante un comunicado. El Consejo Nacional Electoral indicó que tomó la decisión para garantizar de forma plena el ejercicio de los derechos de los venezolanos. Hasta ahora son 6 los aspirantes inscritos que ocupan el máximo cargo a la presidencia de la República. Hay que recordar también que el día de ayer se inscribió uno de los candidatos que forma parte de la oposición de Venezuela, de una parte de ella, y es el exgobernador del estado Lara, Henry Falcón Fuentes, el cual sorpresivamente perdió las elecciones de gobernadores en el año pasado y pretende con 2 partidos minoritarios lograr de alguna forma posicionarse como uno de los adversarios al presidente de la República, Nicolás Maduro. Maduro, por su parte, con un 76% de rechazo en la opinión pública, está apoyado por más de 7 partidos políticos, más el Polo Patriótico, y aparentemente podría eventualmente obtener un triunfo no solamente por los apoyos que tienen cada uno de los partidos, sino por una sesgada opinión dentro del ente rector venezolano. La Mesa de la Unidad Democrática critica el lanzamiento de Falcón fuera de la unidad, una de las informaciones que también aparece en esta primera página. Analistas estudian alternativas de reformar monetariamente la dolarización en Venezuela, que sigue siendo una opinión y una posibilidad en este momento. Vamos de inmediato con noticias de Colombia que se están desarrollando en este preciso momento. A esta hora, el vicepresidente ejecutivo de la República, Óscar Naranjo, entrega las cifras parciales de la implementación del Acuerdo de la Paz el día de hoy. Entre los logros más importantes, asegura que 8.994 armas fueron entregadas, también 73 candidatos de la FARC inscritos en las elecciones del Congreso de marzo próximo, entre ellos 50 a la Cámara de Representantes, 23 al Senado de la República. También la violencia disminuyó, según este reporte oficial que entrega la Vicepresidencia de la Nación. En los últimos 42 años, esta ha sido la tasa más baja en cuanto a la violencia en Colombia. Se han impulsado transformaciones constitucionales y normativas, entre ellas hay 97 normas expeditas o 6 actos legislativos, entre ellos la controversial y muy discutida Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, la jurisdicción también de la seguridad en el país. La reincorporación política de algunos factores es uno de los puntos más importantes. También se generó una nueva institucionalidad para el posconflicto y se crearon o modificaron 12 instituciones para lograr avanzar en cuanto a este tema. Entre los puntos más importantes
importantes que entregó el día de hoy el vicepresidente ejecutivo de Colombia. Asegura que el tema de la reinserción de las víctimas es una de las, o del acompañamiento de las víctimas es una de las situaciones más importantes. El abandono de los cultivos ilegales sigue siendo una noticia interesante para analizar, pero hasta este momento no hay referencia de la representación de las víctimas en la Cámara de Representantes. Esto luego que fue negado de esos curules. Llama muchísimo la atención que el próximo 11 pues estarán eligiendo los colombianos a quien eventualmente podrían haberles causado un daño sin tener ellos representación directa en la Cámara de Representantes. Bien, hasta este momento el resumen informativo de RTW24. Yo soy José Arnaldo Mujica, gracias por acompañarnos. Me despido desde Bogotá, Colombia. RTW24. RTW24.